Bien, vamos a trabajar un poquitito en fijar dos conceptos que yo creo que son fundamentales para efectos de graficar un problema y poder avanzar en la selección del método, de la ecuación y de las cosas que hay que hacer. Y que creo, siempre se pregunta, de una u otra manera está oculto dentro de un problema. Así que nos vamos a dedicar ahora a trabajar un poquitito en un documento que preparé, chiquitito, ¿verdad? Pero nos vamos a ir paso a paso. Bien, de nuestro vamos viendo pensamiento científico, movimientos rotacionales y deslizantes, diría yo también, de hoy viernes 11, para trabajar un poquito. Vamos a ampliar, vamos a achicar este bonito que quita pantalla. Vamos a proyectar. Vamos a esconder el chat. Gracias por decir buenas tardes, buenos días, buenos deseos. Y aquí estamos. Viernes 11 de junio vamos a trabajar un poquitito en todo lo que es este movimiento, roce, desplazamiento, etc. Bien, nosotros teníamos y estamos trabajando en movimientos que rotan. ¿Por qué en este tipo de movimiento? Fácil. Todo y donde vivimos rota. Los motores eléctricos, la licuadora, el motor que genera la luz, el motor del auto, el átomo, ¿ya? Todas las cosas generalmente giran. Y en ese giro hay que aprender a calcular. Si a mí me largan con un giro así, lo más probable es que uno se pregunte en la mente dónde voy a caer, en qué lugar llego, cuán rápido voy a salir. ¿Ah? Entonces nosotros habíamos visto, por un lado, con ustedes, la velocidad angular, que es la variación del ángulo, la variación de phi, es la variación de phi, ¿verdad? Con una variación de tiempo, ¿ya? Y eso, esa velocidad angular participa en todos los movimientos. Ahí lo vemos. Empieza a crecer el ángulo y va pasando el tiempo, por lo tanto eso lleva a una velocidad, un módulo de velocidad constante, pero como va cambiando dirección y sentido, en la medida que el ángulo avanza, nos encontramos que existe la aceleración centrípeta, la aceleración centrífuga, la velocidad tangencial, etc. ¿Ya? Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que además, y vuelvo a insistir para ustedes, además, además, nosotros tenemos que cualquier movimiento que está en el plano, este plano, ¿verdad? Ese movimiento que está en el plano, este plano, que está acá de cuadrillé, todo este plano, ¿verdad? Cualquier movimiento que esté sobre este plano, ¿verdad? Que tenga movimientos de tipo circulares, ¿verdad? O que sean representativos del área, se representa por un vector en la dirección de z. Esto, ¿verdad? Es una representación cuyo valor o el tamaño de este vector, el tamaño, corresponde a algún valor de lo que sucede en el plano.
Entonces, vean ustedes, por ejemplo, aquí al lado tenemos un problemita, ¿verdad? Que nosotros conocemos el R, conocemos la velocidad, conocemos este punto, ¿verdad? Y hay una ecuación que dice, mire, la velocidad angular corresponde desde el punto de vista de las matemáticas a un vector perpendicular a R y perpendicular a B. Eso dice, perpendicular a R y perpendicular a B, como están los dos en el mismo plano, son perpendiculares siempre, ¿verdad? Aunque B se mueve, como está en el mismo plano, siempre omega va a ser perpendicular. Entonces, para representar esto, ¿verdad? Deciden matemáticamente, oye, omega, como es una velocidad angular, es algo que está dando vuelta, lo vamos a representar en un eje perpendicular, ¿verdad? A este que sí es X y este otro que es Y. Y eso en matemáticas se llama R cruz B. Eso significa en matemáticas, ¿verdad? Que R y B están en un plano, cualquiera, en un plano, y omega es perpendicular a ese plano. Perpendicular a ese plano. Eso significa producto cruz, un resultado perpendicular a un plano. No importa cuál sea el fenómeno, un torque, un momento angular, una velocidad angular u otro fenómeno en biología, en química, en astronomía, etcétera, pero todo producto, resultado que se genere en el plano, si es momentos de inercia, momentos angulares, velocidades angulares, se representan por un vector perpendicular y se calcula matemáticamente con el producto cruz. Rápidamente, para recordar las matemáticas y poder avanzar un poquito, vamos a mirar un producto cruz, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase anterior. Este es el producto cruz, que si uno tiene dos vectores, este me tapa ahí, o corramos. Tenemos dos vectores, el vector U y el vector B, cualquiera sean. Puede ser el radio, la fuerza, y eso sería un torque. Puede ser el radio y la velocidad, y eso sería omega. Puede ser, ¿verdad?, el momento de inercia o cualquier cosa. Lo único que dice esto, que cuando yo tengo dos vectores U y B operados por un producto cruz, ¿verdad?, operados por un producto cruz, U, primer vector, este dedo, U, V, segundo vector, V, y el resultado es un vector C perpendicular a V y perpendicular a A. Y eso nosotros lo descubrimos usando la mano derecha puesta en el plano. Este dedo, el primer vector, y los dedos estirados, el segundo vector, el resultado siempre del producto cruz va a ser perpendicular a la palma de la mano. Primer vector A, segundo vector B, C queda mirando hacia arriba. Este vector ahora, que queda hacia arriba, tiene componentes X, componentes Y
y componentes Z. Y esas hay que calcularlas. Esas tienen un valor. Y esto que estamos viendo acá es una fórmula en donde dice más, menos, más. Cuidado con este signo. Mucho cuidado con ese signo que hace trampa cuando uno calcula y se equivoca. Este signo hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tenerlo presente? Por la sencilla razón que esta fórmula que hay acá es solo para calcular las componentes del vector C. Entonces aquí tenemos el Cx, el Ci y el Cz del producto cruz de dos vectores, que nosotros sabemos que ese producto cruz da un resultado perpendicular al plano, ¿verdad? Perpendicular al plano. Entonces, veamos un ejemplo rapidito. Pero hay que borrar los anteriores primero. Acá está, borrar. Y ahora caminamos. Acá tenemos, ¿verdad? Un ejemplo. Calculemos el producto cruz de estos dos vectores. Miren, cuando nos dan un vector, ese que está ahí, no nos olvidemos que acá estamos generalizando. Este podría ser, por ejemplo, un vector R. Y este podría ser un vector fuerza. ¿Está bien? Fuerza. ¿Y qué tenemos acá? R, entonces, que es U cruz fuerza. Y esto se llama, ustedes lo conocen muy bien, se llama torque. Este es el torque. ¿Está bien? El torque. Pero acá lo tenemos como producto cruz. Pero estas letras representan cualquiera de las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Cualquiera, cualquier vector. Entonces, supongamos que el vector primero está acá, este es el vector 1 del producto cruz, el vector 1, este primero, el vector 1, ahí está, y colocamos los números. Estos números que son azulitos, ¿verdad? Los colocamos en orden en el primer vector. 2, 3, 6. 2, 3, 6. Evidentemente la primera columna es correspondiente al vector X, la segunda al vector Y y la tercera al eje Z, ¿verdad? Luego el segundo vector, que aquí lo tenemos con color este medio raro. Este es el segundo vector. Y el segundo vector se copia acá. Hay que copiar nomás, así, de buena, de una, de primera. El 1, menos 4 y 5. Construimos el algoritmo, este es un algoritmo, para resolver y encontrar las componentes del vector C. Para encontrar las componentes del vector C, de este producto cruz, de estos dos vectores. Borremos, avancemos. Y acá está cómo se resuelve. Vamos viendo. A manera de ejemplo, ustedes me siguen, ¿ya? Porque, como les he dicho, el producto cruz está y está siempre en este tipo de contenido. Vamos a calcular la componente Y del vector C.
porque C, ¿verdad? Como vector, tiene componentes en X, en Y, esto es así, parece como una ruquita, y en Z. Entonces, el producto cruz, esto que estamos viendo acá, sirve para encontrar el valor que va acá adelante. ¿Verdad? El valor. ¿Cómo? Cuando quiero calcular los valores de X, de la componente X, elimino esta fila y columna. Y me quedó esto, ¿verdad? Quedó esto. Esto va aquí para evaluar la componente X. Esta. Entonces tenemos 3, 6, menos 4, 5. Ahí está. Borro. Vamos a calcular la componente Y o J acá, ¿verdad? Eliminamos esta fila y eliminamos esto. ¿Qué me quedó para la componente Y? Me quedó 2, 6, ahí están. Y me quedó 1, 5, ahí está. Repitamos para Z. Z es la componente K, ¿verdad? Z, esta. Eliminamos, entonces dijimos, eliminamos. ¿Qué me quedó? 2, 3, ahí está. Y 1 menos 4, ahí está. ¿Bien? Entonces ya esto ahora ya no nos sirve, porque aquí vamos a calcular el valor de C en I, el valor de C en J y el valor de C en K. ¿Está bien? Entonces, aquí yo no lo puse, ¿verdad? ¿Por qué? Hay un método para evaluar un determinante. Este es un determinante. ¿Verdad? A ver, el determinante, vamos a tomar este, lo vamos a hacer todo. ¿Ya? Este. Tenemos acá un signo más, paréntesis, grandote. Para resolver un determinante, dijimos, se multiplica diagonal hacia abajo y esto es positivo. Entonces, 3 por 5 lo vamos a escribir 3 por 5. Menos, dice, menos la diagonal hacia arriba, menos esto, menos 4 por 6. ¿Verdad? Y cerramos el paréntesis de la fórmula. Arriba dijimos menos. ¿Ya? Para abajo es más. Entonces, 3 por 5 con signo más, no lo escribí, menos la diagonal hacia arriba, menos 4 por 6. ¿Cuánto da este resultado? 3 por 5 son más afuera. 3 por 5, 15. Menos por menos más. 6 por 4, 24. Y esto, más, da 39. Ahí está la componente X del vector torque, del vector perpendicular al plano. Veamos el segundo, para repetir y se les quede. La componente Y del vector C que andamos buscando. Veamos. La componente C del vector
componente I. ¿Cuánto vale? Acá anoto esto que está aquí, menos paréntesis grande, ¿verdad? Y resolvemos este por este, diagonal hacia abajo, es más 2 por 5. 2 por 5. Menos el que va hacia arriba. Arriba es menos 1 por 6. Menos 1 por 6. Igual, no olvidar este signo menos, que está acá en la fórmula. Ahí está, signo menos. Menos 2 por 5, este era por 2 por 5, 10. Estamos dentro del paréntesis, menos 1 por 6, 6. ¿Estamos bien? ¿Y eso queda cuánto? 10 menos 6, 4. Estamos dentro del paréntesis, 4. Pero acá hay un menos afuera, que no hay que olvidar, les dije. ¿Verdad? Entonces, la componente I del vector C vale menos 4. Ahí está. Nuevamente repetimos para el Z, para que nos acostumbremos a llenar estos casilleritos, ¿verdad? Nuevamente, componente de C en Z. Veamos cómo resulta esto que está acá. Más, colocamos el paréntesis grande. Para abajo, positivo. 2 por 4, ¿verdad? 8, más por menos da menos. De nuevo, positivo significa que yo acá coloco positivo, producto de 2 menos 4 por menos 4. Ahí. Por menos 4. Esto es negativo, ¿verdad? Negativo, 2 por menos 4 da menos 8. Menos por más, menos, menos por más, menos. Me va a dar acá este pedacito en menos 8. Continuamos. Menos hacia arriba, menos, paréntesis, 1 por 3. Cerramos y cerramos el paréntesis grandote. Menos, entonces, 3 por 1, 3. Resultado, menos 8 menos 3, igual menos 11. Y este valor es el que tenemos acá. Si se dan cuenta, hay que ser ordenadito, multiplicar, multiplicar y acordarte más por menos por más, y nos da el vector C. Eso significa que si tenemos un sistema de coordenadas, nos aparece el vector C de un producto cruz de otros dos vectores,
de un producto cruz de otros dos vectores, un vector que está por acá, ¿verdad? Y otro vector que anda por acá arriba, por decir algo. Este vector C, si este es el vector U, y este es el vector B, resulta el vector C que tiene estas componentes. Esas son las componentes de este vector C. Y dijimos, ese vector tiene un tamaño. Este vector tiene un tamaño, un valor, S. Y ese tamaño, aquí está, así se calcula. Es este al cuadrado más este al cuadrado y más este al cuadrado, siempre más. Más. Componente Y, 39 al cuadrado. Componente X, 4 al cuadrado. Y componente Z, 11 al cuadrado. Y acá me dio el tamaño. ¿Está bien? Ahí tengo el tamaño de este vector que dio 40.7. Eso fue lo que hicimos. Pero clave esto. Si no sabemos hacer esta parte que está acá, no vamos a llegar nunca al valor. ¿Está bien? Otra forma de encontrar el valor, corremos, otra forma de encontrar el valor es cuando me dan el tamaño del primer vector, me dan el tamaño del segundo vector y me dan a calcular el tercero cuando el primero con el segundo, forman un ángulo cualquiera, en este caso, a manera de ejemplo, 65. Como estos están operando en el plano del piso, ¿verdad? El producto cruz representa al producto entre AB, por el seno del ángulo que forman. Si esta ecuación, esto es cuánto mide, acuérdense que estamos buscando cuánto mide. En el otro costó 40,7, ¿verdad? Estamos viendo cuánto mide. ¿Cuánto mide? Cuando este vale 4, ese de ahí, perdón, 4, y este otro de allá vale 5, nos preguntan cuánto vale C, si entre 4 y 5 hay un ángulo de 65 grados. Acá ya no es Pitágoras, ¿se dan cuenta? Ya no es Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado bajo raíz, encontramos C, porque acá no hay un ángulo de 90, acá hay otro ángulo, y se calcula de esta manera. ¿Ya? El valor de A, valor de B, por el seno del ángulo que forman. Valor de A, 4, valor de I, 5, y el ángulo que forman, seno 65, y eso tiene este valor. Por lo tanto, este número es cuánto mide el vector C, 18.13, cuando el primer vector vale 4, el segundo vector vale 5 y este forma un ángulo de 65 grados. Entonces tenemos dos formas de calcular. Por el producto cruz, pero ahí también calculamos las componentes primero y acá nos vamos de una y calculamos el tamaño. ¿Alguna pregunta? ¿Profe? ¿Sí? Por ahora no, profe. Ya tenía uno.
seno siempre va a ser, por ejemplo, en esta multiplicación siempre va a ser que tomemos el seno o puede variar que sea seno algo. No, siempre es seno, es una fórmula. Esto que está aquí Ya, no depende del gráfico. ¿Ya? Esto es una fórmula. Acá no voy a cambiar yo si es seno o es coseno dependiendo del mono. No, esto es una fórmula. ¿Ya? Entonces yo tenga, por decir algo, un vector para acá, un vector para allá, sea este, por decir, 7, este 9, no importa dónde estén, ¿verdad? Y me dicen el ángulo que forman es 40, yo ya sé que el vector resultado, eso es lo que tienen que tener ustedes claro, el vector resultado de eso es perpendicular, lo voy a hacer para allá. ¿Ya? Este es perpendicular al 7 y es perpendicular al 9. ¿Está bien? Perpendicular. Entonces, ¿cuánto vale este vector? Vamos a llamarle el vector E. ¿Ya? Supongamos que este es un vector E. ¿Cuánto vale? Antes nosotros decimos primer vector 7. 7. Segundo vector 9. 9. Por el seno, porque es una fórmula, ángulo 40 grados. Eso lo metemos 40, le ponemos 0 grados. Y eso, ¿verdad? Producto punto, no es cruz. Y ahí me da el resultado de la amplitud del vector que le pusimos a manera de ejemplo E. Ese es entonces el módulo. ¿Cuánto mide E? Ojo, es una fórmula, no es componente. Veamos otro ejercicio. Calcular el coeficiente de roce estático US. Se tiene un cuerpo en equilibrio en un plano inclinado en la situación límite, es decir, está justo antes de partir, justo antes de caer. Se cumple en forma exacta que el roce estático es igual al valor del roce por la normal, la fuerza normal al plano de deslizamiento. Esto es otra cosa que puede aparecer en la prueba, ¿verdad? Es generar el diagrama del cuerpo libre. Diagrama del cuerpo libre. Veamos. Se tiene un cuerpo en equilibrio en un plano inclinado en su situación límite. La masa del cuerpo es 5,7 kilos y el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal es de 35 grados. Veamos. ¿Qué nos piden? Diagrama del cuerpo libre. Diagrama del cuerpo libre. Entonces, ¿cómo se hace el diagrama del cuerpo libre? Primero, tenemos que tener el horizonte, ¿verdad? Para poder construir nuestro diagrama del cuerpo libre, porque dice, forma un cierto ángulo con la horizontal. Cierto ángulo con la horizontal, ¿verdad? Ahí está, forma un ángulo con la horizontal. ¿De cuánto? De 35 grados, dice el problema. Ahí estamos construyendo el diagrama del cuerpo libre. En definitiva, es el esquema hablado del enunciado. Luego dice, se coloca una masa
Ahí está la masa. ¿Está bien? Y nos piden calcular el roce. El roce se genera entre el plano inclinado y la masa. Y allí nos piden calcular cuánto vale el coeficiente de roce. Ese es el problema. ¿Verdad? Y acá tenemos que acordarnos ahora que como está justo antes de partir, ojo con lo que digo, está en equilibrio. Ese cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en X, las fuerzas en Y y las fuerzas en Z son iguales a 0. Porque si se está moviendo, es igual a la ecuación de movimiento M por A. Entonces está en equilibrio. Y nos están pidiendo calcular, ¿verdad?, el vector, el coeficiente, ¿verdad?, cuando esto está cayendo. Eso nos están pidiendo, el coeficiente de roce. Y el coeficiente de roce tiene que ver con la fuerza de roce que va contraria a la caída del cuerpo. Va contraria a la caída del cuerpo, que es hacia el otro lado. Ahí va la caída del cuerpo, pero todavía no parte, ¿verdad? Están en equilibrio. Esta fuerza de caída, por lo tanto, tiene que ser igual a la fuerza de roce, porque está en equilibrio. ¿Qué más? Tenemos que trazar, ¿verdad?, la normal. Tenemos que trazar la normal, porque ustedes se acuerdan que la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la fuerza normal. Por lo tanto, estamos obligados a calcular N. Estamos obligados. ¿Y cuánto vale N? Si conozco la masa, que tiene un peso, ¿verdad?, y conozco la gravedad. Conocemos la gravedad. Y el peso vale peso, la masa por la gravedad. Por lo tanto, este número lo conocemos. Tenemos el número de la masa, que era, ¿cuánto dijeron que costaba? 47 kilos o por ahí. Bueno, pero lo tenemos. Ustedes calculan el valor. Tenemos el valor de la masa y tenemos G. Pero ¿para qué me sirve este valor? ¿Ah? ¿Para qué me sirve ese valor? Porque este valor es lo único que está interactuando con la masa. No hay nadie más que esté empujando, que esté levantando, que esté soplando, nadie más. Es lo único que interviene, lo único que interviene. Por lo tanto, debido a este que está tirando, esto se cae. ¿Y cuánto vale? La componente, ahora sí, el ángulo vale, ¿verdad? Acá teníamos el ángulo, alfa. Si este es alfa y conozco este vector que vale el peso, conozco esta flecha azul. ¿Cuánto vale esta flecha azul? ¿Cuánto vale la flecha azul? Vale mg, la flecha azul. La flecha azul. ¿Verdad? Vale, en términos de número, mg, y este es el lado opuesto al ángulo, seno, vale
mg seno del ángulo. Con signo menos, porque si colocamos más hacia allá arriba, este es, coloquemos eje X, este es menos, en la dirección de X. Entonces estamos calculando fuerzas en X. ¿Está bien? Fuerza en X. ¿Y cuál otra tenemos? Este es menos. Tenemos la fuerza de roce. La fuerza de roce, ¿tá?, en el eje X. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Coeficiente de roce. Coeficiente de roce por la normal. Y como está en equilibrio, está justo antes de caer, nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X, en equilibrio, es igual a 0. En equilibrio. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso, verdad? En equilibrio. Si eso lo aplicamos acá arriba, entonces Fx más Fr igual 0. Fx menos mg seno. Ustedes tienen los... Se me regaló el lápiz. Ustedes tienen la calculadora, van reemplazando los valores. Esto es seno del ángulo que nos dieron alfa, más Fr, que es el coeficiente de roce, por la normal. ¿Tengo el mg? Sí. ¿Tengo el g? Sí. ¿Tengo el ángulo alfa? Sí. Me piden calcular este. Nos pidieron calcular este valor en el problema. ¿Cuánto vale n? Tengo que buscarlo. Ah, pero me acordé que n tiene el mismo valor en sentido contrario, ¿verdad? El mismo valor en sentido contrario que el peso. Ahora este angulito que está acá es alfa. Son ángulos correspondientes alternos internos entre paralelas. ¿Cuánto vale este vector rojo que está acá? Le vamos a colocar otro color. ¿Cuánto vale este que está acá? Lado adyacente. Alfa. Hipotenusa. ¿Cuánto vale entonces este que está aquí? Este es el peso en la dirección normal. Si este es eje Y, entonces este es menos Y. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? Vale la masa por la gravedad y por el coseno, ¿verdad?, del ángulo alfa. Ahí está el valor de alfa, 35. ¿Está bien? Pero es menos, porque va hacia abajo. Menos. Entonces aplicamos nuevamente la definición de cuerpo en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en Y vale 0. Reemplazamos la suma. Este menos
mg coseno de alfa más, ¿verdad? La normal solita hacia arriba igual 0. Por lo tanto, la normal vale, tiramos esto para el otro lado, cambia el signo, queda positivo, vale mg coseno de alfa. Y este n es el que andábamos buscando, que va aquí. ¿Está bien? El que andamos buscando y va allá. Entonces lo reemplazamos. Y nos queda menos mg seno de alfa más mg coseno de alfa. Acá me faltó colocar igual 0, porque ahí está 0, ¿no? Igual 0. Igual 0. Como ustedes tienen los valores de mg el alfa, ustedes calculan, ¿verdad? Y determinan cuánto vale el coeficiente de roce, pero nuestro objetivo era aprender a hacer el diagrama del cuerpo libre. Y cuando está en equilibrio, la sumatoria tanto en X como en Y como en Z valen 0. Y siempre el cuerpo libre va a tener esta forma de cualquier plano inclinado, de cualquier tensor, de cualquier cuerda. Ahí está planteado, ¿verdad? Como venía en el libro, el problema, y ahí están los valores. El mg coseno, que vale 0, de ahí se calcula el n, ¿verdad? Y el r, con el seno, calculamos, ¿verdad? Bien, juventud, no se olviden de agregar todas las formulitas que estamos mirando en su formulario para la prueba, porque hay muchas y no se pueden aprender de memoria. Lo que tenemos que aprender es a manejarla, a seleccionarla para cualquier tipo de problema. ¿Cuál es la fórmula que me sirve? Es la pregunta que hay que hacerse cuando uno estudia. ¿Esta fórmula para qué sirve? ¿Esta otra para qué sirve? Mirando distintos tipos de problemas que están en esos dos libritos que están allí. Hay muchos problemas. Ya, juventud, muchas gracias por haber asistido a nuestro recordatorio de cómo construir un diagrama de cuerpo libre y cómo se aplica el producto cruz en todos los movimientos circulares. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Y le doy las gracias por haber asistido a clase. Cuéntenme alguna duda, algo que requieran. Si no, les deseo un muy buen fin de semana. Claro está que van a tener que estar en la casita o usando el permiso de 2 horitas nomás en el día para poder ir a comprar algo. Profe, Cuénteme. no me quedó claro la fórmula. ¿Cómo es? ¿Cuál formulita? Cuéntame, ¿cuál formulita? ¿Con la que estuvimos trabajando? ¿Ya? Mira, las fórmulas son fórmulas, ¿verdad? Por lo tanto, no cambian nunca cuando uno las va a utilizar. ¿Ya?
Entonces queda que estábamos mirando el último problema. Esta es una fórmula, otras son otras fórmulas y tenemos nosotros siempre un problemita. Por ejemplo, miremos este. Aparece en el otro y acá no aparece. Bueno, de todas maneras, ¿qué estamos viendo nosotros en términos de fórmula? Por ejemplo, nos dijeron que la suma en un eje X y un eje Y, cualquiera de ellos sean. Tenemos un eje Y y un eje X. Y vamos a suponer que tenemos una fuerza para allá, F, le vamos a colocar de un motor. Una fuerza de un motor. No importa qué motor, solamente queremos interpretar el diagrama del cuerpo libre. Y tenemos otra fuerza, vamos a suponer que alguien está tirando un caballo, ¿verdad? Está tirando hacia allá. Entonces, esta es fuerza de un caballo. Entonces nos pueden preguntar a nosotros, ¿verdad? Calcule cuánto debe costar la componente de la fuerza del motor en el eje X, si F vale 10 y FC vale 4. Por colocar números nomás. 4. Y me dicen, este ángulo vale 30 y este ángulo vale 45. Si se dan cuenta, estoy como leyendo un problema y estoy construyendo el diagrama del cuerpo libre. Hasta aquí llegó el diagrama del cuerpo libre. Se acabó el problema. Entonces tengo que empezar a calcular el valor de Fm en la dirección de X. Es decir, me están preguntando Fm en la dirección de X. Me están preguntando por este valor, por esta flecha. ¿Ya? Por esta flecha. Entonces, esa es la fuerza de M en la dirección de X. Ya, ahí está. ¿Está bien? Y luego me dicen cuánto vale esta otra fuerza. Entonces, de aquí es donde partimos con el eje X. Como acá tengo uno para allá y uno para acá, ¿verdad? Uno para allá y uno para acá, hay que decir que la sumatoria de la fuerza en X valen 0. Y ahí esto es una fórmula. Entonces yo digo, valen 0 cuando están en equilibrio, 0. Entonces acá está en equilibrio. Tira el caballo, tira el motor y ahí están parados en 0. Entonces uno tiene que decir, este por este, ¿verdad? Este que está acá, tiene que ser el que está igual allá. Y para eso colocamos un mejor ángulo. Para hacerlo general, este es alfa y este es beta. Para que sea cualquier vector, no necesariamente un valor. Entonces, equilibrio en Fx. Tengo Fx para allá, que es Fm, ¿verdad? Fm es este valor, pero acá, en función del ángulo, vale Fm coseno
porque es el lado adyacente de alfa. Menos, porque este apunta hacia el otro lado, este es menos, este es más, menos este vector FC que está proyectado en la dirección de menos X. Respecto de beta, también nuevamente es coseno, porque es el lado adyacente a beta. Entonces tenemos FC, el valor de FC, por el coseno de beta, y debe ser igual a 0. Eso dice la fórmula. Esto es una fórmula y la fórmula del coseno es una fórmula. Y luego buscamos la sumatoria de las fuerzas en I del diagrama del cuerpo libre. Si está en equilibrio, vale 0. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos viendo. Este está allá, ¿verdad? Y este está acá. ¿Está bien? Entonces tenemos uno ahora es seno y el otro es menos seno, el otro menos más seno. O los dos son positivos, ¿verdad? Porque el seno apunta hacia arriba, este apunta hacia arriba, por lo tanto son más. Entonces tenemos FM seno de alfa más FM seno de beta. De beta igual 0. Y nos falta una fuerza en Z para terminar. Entonces colocamos inmediatamente, cambiemos color, una fuerza en Z. X, Y, Z. Entonces colocamos una fuerza en Z. Entonces dice acá, y la fuerza en Z igual 0. ¿Bien? Y buscamos las componentes de Z, ¿verdad? Un vector que tiene componente en X, en Y y en Z. Pero todo se hace en función del gráfico con una fórmula. Por lo tanto, las fórmulas no se cambian. Vimos recién en el producto cruz dos vectores A, un vector B, vector A, vector B, y un ángulo. Coloquémoslo el ángulo omega. ¿Ya? Ese ángulo. Y esto está ocurriendo, un fenómeno cualquiera, está ocurriendo en un plano, en este plano. El resultado de esto es perpendicular a este plano. Y esa es una fórmula. ¿Y cómo se calcula? El módulo de A, por el módulo de B, estoy aplicando una fórmula nomás, B por, se dan cuenta que acá yo no veo si es seno del ángulo o es coseno del ángulo, ¿verdad? Simplemente la fórmula dice seno de eso, igual. Y ese es el valor de este vector, vamos a llamarle F, que va para allá arriba. Entonces F vale este producto. Si esto, dijimos, vale 3, y este vale 4, y el ángulo vale 40 grados,
No hay que pensar si es coseno, si es seno, nada. Simplemente decimos F, esa fuerza, el módulo, el tamaño, es igual a este número al cuadrado, 3, ¿verdad? No cuadrado, 3 nomás, 3 por 4, y por el seno de 40. Entonces, esta es una fórmula, no es componente, es una fórmula, no cambia, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Ya, juventud, se nos completó la hora, ya nos pasamos un poquitito. Espero que tengan un excelente fin de semana, reparador, para tomar fuerza, ánimo, para continuar la próxima clase. Que les vaya bonito. Igual, profe, gracias. Muchas gracias, profe. profe. Muy bien. Muchas gracias. Que esté bien. Chao, profe.